Buenos días, espero que se encuentren bien y que estén listos para una plática que trata de presentar una nueva postura ante la inteligencia artificial. Estoy seguro que este tema lo han escuchado, lo han visto, ya lo han escuchado como IA, AI, inteligencia artificial, artificial intelligence, pero lo que hoy vengo a plantearles es cómo usamos esta tecnología. Tendemos a pensar que por ser una cuestión tecnológica, la inteligencia artificial tiene más que ver con chips, cables, protocolos y algoritmos, cuando en realidad atiende una necesidad y una capacidad humana, que es la comunicación. Entonces, ese es el tema que vamos a hablar hoy y esta sería la agenda que tenemos. Vamos a analizar el prompting con una introducción muy breve, abarcando sus inicios, porque, spoiler, esto no empezó en 2022 con ChatGPT, para también después pasarnos un poco más a fondo al tema de prompt engineering, la ingeniería de prompts, abordada desde las habilidades que necesitamos para poder desarrollarla, para después darles algunas herramientas y elementos que van a ser muy útiles interactuando con esta tecnología, como templates y prompting avanzado. Vamos a definir lo que conocemos, o más bien lo que defino yo en mi tesis como Prompt Oriented Behavior, y vamos a cerrar con algunas conclusiones. Pero para esto me gustaría preguntarles, traten de tomarse un momento para pensar, ¿qué es el prompting? ¿Okay? Estoy seguro que lo han escuchado, que lo han visto, las personas lo usan a veces como un verbo, a veces como un adjetivo, a veces como algo tecnológico, a veces como una palabra maravillosa. Pero si nos ponemos a pensar qué es el prompting, lo podemos definir como algo muy sencillo. Es comunicación. La comunicación con las máquinas, la cual definitivamente no es nueva. Este camino empieza desde los años 20, cuando Alan Turing se vio en la necesidad de descifrar la máquina Enigma, la misma que fue creada en 1919. Pero más allá de la historia de cómo pudieron descifrar esta máquina Enigma o cómo pudieron ganar la guerra con ayuda de esta tecnología, quiero que traten de ver cómo ha evolucionado el concepto de nuestra comunicación con las máquinas. Porque hoy en día si yo les digo, pregúntenle a ChatGPT, suena muy lógico. Pero en 1938, hablar o el concepto de hablar con una máquina sonaba no solamente lejano, sino ridículo. Al grado que se tuvieron que hacer algunas investigaciones. Por el lado de Alan Turing tenemos Intelligent Machinery y Computing Machinery and Intelligence. Este concepto fue muy groundbreaking en su momento porque, spoiler, la inteligencia artificial no siempre se ha llamado inteligencia artificial. En sus orígenes se le llamaban máquinas desorganizadas. ¿Por qué máquinas desorganizadas? Pues bueno, el concepto que se manejaba era una máquina que no necesitaba a un humano que le dijera qué hacer. Por lo tanto, ni siquiera podíamos concebir la idea de que una máquina fuera inteligente para tomar estas decisiones y se las consideraba máquinas desorganizadas. Este ejemplo cobraría mayor relevancia en los años 90, cuando en 1997, en una misión a Marte, la NASA mandó un Land Rover. Y este Land Rover estaba capacitado para tomar decisiones al momento de ejecutar sus protocolos. Y pasó algo maravilloso que si no lo saben se los voy a platicar porque es un dato muy increíble de tener. En 1997, este Land Rover lo que empezó a hacer en Marte fue abrir tareas, empezarlas, no terminarlas y abrir otra. Empezarla, no terminarla y abrir otra, y abrir otra, y abrir otra. ¿Y esto cómo se llama? Procrastinar. Y es muy interesante poder ver cómo una máquina pudo realizar una actividad que es meramente humana, la procrastinación. Pero cuando analizamos la procrastinación, es un efecto derivado de una pobre toma de decisiones. Entonces, eso fue lo que hacía Alan Turing, con el concepto de cómo las máquinas pueden volverse inteligentes. Después Claude Shannon llegó a revolucionar el mundo con los rieles de información. Este concepto dio pauta a la comunicación binaria. La forma más sencilla de que los humanos pudiéramos comunicarnos con las máquinas era a través de impulsos electrónicos. ¿Y qué es la comunicación binaria? En sus orígenes es prendido y apagado. Eso es lo que Claude Shannon nos planteaba. Y después en 1948, fíjense, está increíble, redujo la comunicación a un concepto matemático con su paper, La teoría matemática de la comunicación. Entonces, fíjense todo lo que tuvimos que empezar a hacer para comenzar este camino de comunicación con máquinas. Pero una vez que ya habíamos abordado este tema y lo veíamos como algo que valía la pena investigar, porque, spoiler, en sus orígenes estas personas eran vistas como locos descabellados. Traten de pensar hace 30 años cómo los hubieran visto si hubieran dicho, mi refri me dijo que me falta leche. Suena irreal y es muy importante ubicarnos en la parte del tiempo en la que estamos y cómo hemos llegado aquí. Pero una vez que pudimos resolver este concepto de la comunicación con las máquinas, empezamos a hacer lo que como sociedad somos mejores haciendo, crear lenguajes. ¿Okay?
Empezamos con el lenguaje ensamblador, nos pasamos a BASIC, pasamos por un poco de Pascal, pero fíjense qué es lo que pasa. En 1983, derivado de tanto estudio y desarrollo en cuestión de comunicación con máquinas, se crea un campo de la ciencia que hasta ese entonces no existía. Es el campo de la psicología la psicología de las interacciones humano-computadora. Y hoy en día estamos en una evolución de este concepto. Hemos llegado a un punto donde la comunicación con las computadoras ya ni siquiera la vemos como una comunicación, es tan parte de nuestras vidas que no nos detenemos a cuestionar cómo está ocurriendo o cómo la estamos haciendo. Peor aún, si la estamos haciendo bien. Entonces, una vez que empezamos a desarrollar estos lenguajes y que llegamos al estudio de la interacción humano-máquina, pues nos podemos pasar hasta 2011, cuando llegó Siri, 2014, cuando Amazon lanzó Alexa, 2016, cuando Google lanzó Google Assistant. ¿Y qué tienen en común estos tres elementos? Primero que nada, todos los utilizamos. Y quiero que se traten de acordar cómo usaban Siri cuando salió. ¿Le pedían a Siri que les hiciera un resumen de las noticias? ¿Le pedían a Siri que les explicara la física cuántica de una manera entendible? Le decíamos a Siri, cuéntame un chiste. Le preguntábamos a Siri, ¿me amas? Para ver qué nos respondía. ¿Por qué es importante este ejemplo y se los dejo de tarea? En algún punto dejamos de maravillarnos de la tecnología y solo lo usamos para sacar dinero, para trabajar, para ser más eficientes. ¿Cuándo fue la última vez que utilizaban la tecnología para divertirse? And that's quite interesting. La tecnología está en todas partes, no tiene una sola función y depende de nosotros aprovechar ese potencial. Esto pasó la semana pasada, estaba empezando a trabajar, quería escuchar música, me metí a YouTube, vi los mismos playlists de siempre, como todos aquí. Tenemos la misma música repetida siempre. Y dije, ¿sabes qué? No, let's do something different. Y en menos de 10 minutos, metiéndome a la página suno.ai, logré crear 12 tracks de música completamente original, los cuales tengo yo los derechos de autor porque pagué la membresía, y me puse a trabajar con música que yo creé. ¿Esto me va a hacer mejor persona? Claro que no. ¿Me va a hacer más eficiente? Claro que no. ¿Me va a generar más dinero? Claro que no. But it's definitely important to understand que la tecnología tiene muchas áreas de impacto y no podemos limitarla solo a una. Entonces los invito a que no dejemos de sorprendernos con la tecnología y que no la demos por hecha. Entonces, ¿qué pasó después de estos tres modelos de inteligencia artificial que todas las personas pudimos utilizar? Pues bueno, en 2017 se crea el paper de investigación Attention is all you need, el cual nos empieza a reflejar la información como tokens procesables y, spoiler, el modelo transformador que se desarrolla en este paper es la T de GPT. Entonces, de aquí venimos y hacia acá vamos. 2022, OpenAI lanza ChatGPT. Y se vuelve la introducción de un concepto que hasta ahora no habíamos visto con tanta proliferación, que son las interfaces conversacionales. ¿Qué es una interfaz conversacional? Muy sencillo, traten de pensarlo así. Cuando están en Word, cuando están en Excel, ¿cuántos botones hay? ¿Cuántos menús hay? ¿Cuántas opciones tenemos? Yo sé que siempre usamos las mismas 4, pero tenemos todas las opciones. Si han usado ChatGPT, ¿se han fijado cuántos menús hay? ¿Cuántos botones tienen? ¿Cuántas opciones pueden elegir? And that's the point. No necesito un botón predeterminado, no necesito un menú preestablecido cuando puedo comunicarme con la máquina y decirle, oye, ¿qué puedo hacer contigo? Oye, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Oye, vamos a trabajar. Y esto tiene una relación muy directa con el tema que estamos tratando, porque esto que acabo de hacer, este ejemplo que les acabo de dar, es entablar una conversación con una máquina, cosa que no estamos acostumbrados a hacer. Muy probablemente todas las personas que conocen que utilizan inteligencia artificial dan órdenes, dan instrucciones. Y esto no es que sea bueno o malo, no es algo tan binario, no es bueno y malo. Pero definitivamente si tenemos la tecnología para poder hablar con una máquina y queremos seguir dando órdenes en lugar de entablar una conversación, ojo, algo estamos haciendo mal. Entonces, la comunicación entre computadoras fue el inicio. Los lenguajes de programación fue la segunda etapa. Las interacciones humano-computadora fue el campo de la ciencia que se desarrolló y las interacciones con inteligencia artificial pudieron proliferar a través de las interfaces conversacionales. Quiero que se den cuenta de lo más importante de todo esto. Desde su inicio hasta el día de hoy, no ha sido otra cosa más que comunicación. ¿Cómo puedo decirle a la computadora algo para que me entienda? Pues originalmente era hablarlo en su idioma, en lenguaje binario. ¿Cómo puedo hablar con la computadora para que cree una página de internet? Necesito un lenguaje orientado a objetos. Lo creamos, lo desarrollamos. ¿Cómo puedo hacer que una máquina entienda cualquier cosa que le digo? Creamos el modelo transformador. Y hoy en día estamos con ChatGPT entablando conversaciones y teniendo una interacción muchísimo más dinámica. Ya que hemos descifrado y explicado un poco el concepto del prompting, podemos entrar de lleno a la ingeniería de prompts.
La ingeniería de prompts no es otra cosa más que un enfoque de la comunicación sistémico. Es decir, ¿cómo puedo yo a través de la comunicación obtener mejores resultados? Y eso es lo que están pensando. Suena raro este concepto cuando hablamos de máquinas, pero aquí es donde hacemos el parteaguas. Los conceptos de prompting y de comunicación tienen más que ver con nosotros como humanos, con las ciencias sociales, que con las máquinas. En lugar de preguntarnos si estoy hablando bien con ChatGPT, deberíamos de preguntarnos si estoy hablando bien con las demás personas. Porque si esta máquina que puede fingir ser un humano, y yo puedo caer en ese juego, si alguien ha utilizado ChatGPT más de 1 hora, se dan cuenta que se te olvida que estás hablando con una máquina. Y eso es increíble, porque te ayuda a liberarte un poco más y tener una conversación más profunda. Pero el punto es, ¿nos estamos comunicando correctamente? Deténganse a pensar, ¿las personas saben hablar? ¿Saben hacer preguntas? ¿Saben dar instrucciones o dan órdenes? Tenemos una comunicación abierta y nos damos cuenta que no podemos sacarle provecho a esta tecnología a su máximo, porque nosotros como humanos no tenemos buenas directrices de comunicación. Lejos de necesitar aprender sobre programación, matemática, encriptación o protocolos y lenguajes, realmente lo que necesitamos es volver a las bases de la primaria, de cómo nos comunicamos, cómo hacer preguntas, cómo entablar una conversación. Entonces, ¿qué es la ingeniería de prompts? Es un enfoque sistémico para la resolución de problemas con prompts. Es básicamente plantearnos ante cualquier situación, ante cualquier problema, cómo podría entablar una conversación para resolverlo. Y esto, de nuevo, suena raro cuando estamos pensando en una máquina, pero es lo más lógico que haríamos en el mundo real. Si tengo que ir a hacer un trámite, ¿cómo me pueden atender mejor? Si llego de mal humor y hablándole mal a la señorita que me atiende, o llegando con unas galletas porque claro que está en su trabajo y no se la está pasando bien. Esta empatía es la que hace la diferencia en la comunicación. Y esta empatía es la que ChatGPT tiene, cualquier modelo de lenguaje en general, pero normalmente no la tenemos tanto nosotros, y eso es en lo que hay que poner atención. Ahora, pasando a la ingeniería de prompts, podemos hablar un poco de Advanced Prompting, y ahorita les voy a dar algunos tips muy útiles que espero le puedan tomar foto porque les van a servir muchísimo, de cómo mejorar estas interacciones con ChatGPT. Por ejemplo, en teoría, cualquier cosa que nosotros escribamos en ChatGPT y le demos Enter es un prompt. De la misma forma que cualquier cosa que yo diga es una oración. Pero no es lo mismo una oración con objeto, sujeto, verbo, adjetivo, etcétera, a simplemente decir hola, punto. Y es lo mismo con los prompts. ¿Ustedes se detienen a pensar qué estoy escribiendo y cómo lo estoy escribiendo cuando interactúan con inteligencia artificial? ¿Hay alguna estructura que deban de cubrir? Pues la respuesta es que no, por una razón muy sencilla. No les enseñaron en la universidad, en la escuela, en la primaria, ni en la prepa a interactuar con máquinas. This is new. But that's the point. No necesitamos hablar de máquinas, podemos abordarlo como la comunicación humana. Ahora, al momento de escribir un prompt, yo les puedo compartir este template que yo le llamo ISIO. Es muy sencillo, lo podemos hacer de lo menos a lo más, pero definitivamente si no tienen una estructura, esto les va a resolver la vida. ¿Qué es ISIO? Es instrucción, contexto, input y output. ¿Qué quiere decir esto? Primero que nada, la instrucción. ¿Qué espero que el modelo de lenguaje haga? Después tenemos el contexto. ¿Qué hay alrededor? ¿Qué necesita saber para darme un mejor trabajo? Pasamos al input, y el input se refiere a qué le doy yo para que trabaje, porque estos modelos ahora pueden procesar información que nosotros les damos. Y el output es de los más importantes, ¿por qué? Porque no estamos buscando una respuesta, queremos algo que nos sirva. Si me da la respuesta en texto y yo la quería en tabla, ¿por qué no la pedí en tabla? ¿Por qué no le dije, hazme una tabla? No estamos buscando información, no es Wikipedia, necesitamos hacer este shift. ¿Cómo se ve este modelo en acción? Pues bueno, si leemos este enunciado, podemos encontrar que hay muchos elementos para poder trabajar. Estamos dando una instrucción muy clara, estamos explicándole qué vamos a hacer con el trabajo que nos va a dar, estamos dándole algo para que trabaje, estamos delimitando el universo donde va a obtener respuestas y le estamos pidiendo con detalle cómo nos tiene que entregar. Si dividimos cada una de estas secciones nos podemos dar cuenta que tenemos ISIO, instrucción, contexto, input y output. Ahora, ¿qué es el prompting conversacional? Y este está muy padre. ¿Existirá en términos de comunicación palabras mágicas? ¿Se acuerdan cuando estábamos chiquitos? ¿Cuáles eran las palabras mágicas? Por favor y gracias. Cuando hablan con ChatGPT le piden por favor. Eso habla mucho de nosotros, ¿no? ¿Y qué creen que va a pasar si interactuamos mucho con inteligencia artificial y no le decimos por favor? Lo mismo que está pasando ahorita con personas que tienen entre 10 y 14 años. No dicen por favor y gracias. ¿Por qué? Porque a Alexa no le pido por favor y gracias. Lo que hacemos más, se nos queda más. Lo que hacemos menos, se nos va. Pero, ¿por qué podríamos tener la certeza de que hablar de esta forma es mejor con los modelos de lenguaje? Pues por investigaciones.
Ahora, me remito a otro ejemplo. Si yo les digo que el fin de semana estaba con mi pareja y discutimos este tema, ¿pareja es masculino o es femenino? ¿Es necesario dividir por género la comunicación? ¿Es relevante? Esto lo podemos encontrar en investigaciones como la de Cheng Li, que en 2023 descubrió que ChatGPT responde a estímulos emocionales. Si yo le digo que algo es importante para mí, lo va a hacer mejor. Si yo le digo que mi estado emocional depende de la respuesta, la va a hacer mejor. Si le pido por favor y gracias, lo va a hacer mejor. ¿Saben por qué? Porque así funcionamos los humanos. Y está diseñado para mimetizar nuestro comportamiento. ¿Sabemos cómo nos comportamos? Son preguntas que hay que hacernos. Habla más de nosotros como usuarios que de ChatGPT como herramienta. Y el otro es una investigación que está pendiente de publicarse el próximo año, donde a través de un grupo de estudio, un grupo de trabajo de chicas del Tecnológico de Monterrey, descubrimos que ChatGPT reacciona diferente si utilizamos diferentes lenguajes. Por ejemplo, si le pido nombres de mecánicos, me va a dar nombres de hombres. Si le pido nombres de mecánicas, ni siquiera me da nombres de mujeres, me da nombres de tiendas, porque tiene un sesgo de género y asume que existen tiendas de mecánica, pero no mujeres que ejerzan la mecánica. Sin embargo, cuando yo le pregunto y le pido, dame nombres de personas que ejerzan la mecánica, me da nombres de hombre y de mujer. ¿Se fijan cómo la forma en la que hablamos tiene un impacto? Hablar en femenino nos da mejores resultados, de acuerdo con mi investigación, 700% mejores respuestas. Y este es el punto. Si yo hablo en masculino y digo, ¿cómo están todos? Yo sé que ustedes van a pensar, todos es masculino, pero se refiere a femenino y masculino en un grupo de personas. ¿ChatGPT entiende eso? Porque si yo hablo en masculinos, me va a dar respuestas masculinas. Si quiero evitar ese problema, es bien sencillo. Es tan sencillo como no hablar de masculino ni de femenino, es hablar de personas. No es director, no es directora, es persona en puesto de dirección. Es muy sencillo y es muy simple, pero no lo hacemos. Ahora, dentro de mi tesis investigo un concepto que le llamo Prompt Oriented Behavior. ¿Y qué significa esto? Es cómo cambiamos y modificamos nuestra forma de actuar para obtener mejores resultados. Esto es a través del prompting. Por ejemplo, si yo le voy a pedir un favor a alguien y sé que es muy difícil que lo haga, porque evidentemente es un favor, le puede molestar, yo sé que si le digo por favor o gracias, es más susceptible a aceptar. Eso es Prompt Oriented Behavior. ¿Alguna vez le han dicho por favor y gracias a alguien que no le quieren decir por favor y gracias? Pero saben que tienen que hacerlo. Gracias, oficial, por ponerme esa multa, que tenga muy buen día. Eso somos, eso hacemos. A eso me refiero cuando les digo que hay que pensar más en el concepto social o humano, más allá del computacional. Ahora, a través del Prompt Oriented Behavior podemos encontrar dos vertientes, la manufactura y la mentefactura, que también la podemos definir como metacognición. ¿Qué sucede? Cuando no tenemos herramientas como la inteligencia artificial, abordamos los problemas pensando en la solución, es decir, pensamos hacia adelante. ¿Por qué? Porque nosotros ejecutamos las tareas, nosotros hacemos posible esa resolución. Pero cuando trabajamos con inteligencia artificial, nos damos cuenta que tenemos un poco de reverse engineering, nos comunicamos un poco para atrás. ¿Por qué? Porque en lugar de poner atención a la solución, le ponemos toda la atención al problema, damos contexto, damos elementos, definimos, explicamos, profundizamos. Entre más información sobre el problema le dé al modelo, mejores respuestas me va a dar. Y esa es la gran diferencia que hay entre utilizar inteligencia artificial bien y no saber usarla. Por ejemplo, le pedí a ChatGPT que me diera información, me dio esa información y luego yo la convertí en una tabla. Eso está mal. Lo correcto sería pensar para atrás y decir, le tengo que pedir la información y que me la dé en una tabla. Esta tecnología no es para que trabajemos más, es para que trabajemos menos, pero de formas inteligentes. El Prompt Oriented Behavior lo podemos analizar de una forma muy sencilla. Tenemos una base. ¿Cuál es el objetivo de la tarea? Ojo aquí, ¿cuál es el objetivo de la tarea? Y esto yo lo vivo con estudiantes cuando hago los experimentos. ¿Cuál es el objetivo de una tarea? Entregarla. No es cierto, el objetivo es aprender. Si las personas hacen la tarea para entregarla, nunca van a aprender. Pero si yo utilizo inteligencia artificial para aprender en lugar de simplemente entregar, eso hace la diferencia y al menos con mis estudiantes eso ha pasado. Les enseño a usar ChatGPT y en lugar de usarlo para que les haga los ensayos, programan a su propio profesor para que les explique cosas y aprendan mejor. Todo depende de cómo se les presente la herramienta. Tenemos los extras, qué elementos deben cumplirse, la materia prima, con qué va a trabajar. Y por último, los entregables, cómo se define el entregable esperado. ¿Y qué es el Prompt Oriented Behavior? Pues no es otra cosa más que instrucción, contexto, input y output. Tan sencillo como verlo como una estructura. Ver qué elementos nos faltan y cómo obtenemos mejores respuestas. Prompt Oriented Behavior es el proceso cognitivo, son los procesos cognitivos que cambian en función de las interacciones conversacionales.
¿Qué tan bien le entiendo a ChatGPT y qué tan bien me entiende ChatGPT a mí? Y esto es muy sencillo. No nos comunicamos igual con alguien que acaba de entrar a llenar el trabajo que con la persona que lleva 5 años trabajando con nosotros. Nos comunicamos más rápido, más eficientemente, les entendemos, sabemos entregar, sabemos cómo hacer las cosas. Y el punto es ese, ChatGPT sabe todo eso para nosotros, pero nosotros no lo sabemos del otro lado. Sabemos cómo piensa, cómo se equivoca, cómo reacciona. Este es un ejemplo increíble que, al menos en mi línea de trabajo, yo les puedo decir. Yo puedo ver un texto y no solamente determinar que utilizaron ChatGPT para hacerlo, sino que puedo determinar cuál fue el prompt, porque es este pensamiento en reversa. Piénsenlo así. ¿Quién es más inteligente? ¿La persona que tiene todas las respuestas a las preguntas o la persona que tiene todas las preguntas a las respuestas? ¿Se acuerdan de Jeopardy? Ahí está. Entonces, vamos a concluir este tema de una forma muy sencilla. El prompting lo podemos definir como comunicación. La ingeniería de prompts es un enfoque sistémico arraigado a la conversación. El prompting avanzado es un prompting conversacional, donde hablamos con por favor y gracias y hablamos de personas en lugar de hombres y mujeres. Tenemos el role-playing con ChatGPT cuando podemos utilizarlo de formas específicas, decirle que nos haga preguntas, hagan este ejercicio. Dejen de buscar respuestas con ChatGPT y busquen preguntas. Díganle, antes de cada respuesta dame una pregunta y van a haber programado su propio consultor, porque eso es lo que hace un consultor. Preguntarte, no darte respuestas. Y el Prompt-Oriented Behavior lo podemos determinar como adaptar el comportamiento a nuestros objetivos. Cómo tenemos que hablar mejor, cómo tenemos que plantear las cosas. La comunicación y su enfoque sistémico, a través de la ingeniería de prompts, nos permite tener interacciones conversacionales con la inteligencia artificial, adaptando nuestro comportamiento, nuestra comunicación, para mejorar la calidad de las respuestas de un modelo de lenguaje. Y antes de terminar, me gustaría preguntarles 2 cosas muy sencillas y espero que me puedan ayudar respondiendo. La primera, ¿se divirtieron? ¿Aprendieron algo nuevo? Eso es todo lo que importa. Muchas gracias. El gobierno del Nuevo León.